buenos días. Hoy queremos hacerles una invitación de parte de Azopanglo y de Protege tu Corazón para que participen de una manera más activa en todo este proceso que están viviendo sus hijos y sus hijas en la adolescencia y en la preadolescencia. Y estamos hablando entonces de la afectividad, el desarrollo y la educación de la afectividad. Por eso a esta charla hemos querido llamarle Protege su Corazón para la vida. Es entender la posición de nosotros como adultos en el proceso de formación de nuestros hijos y entender que desde la casa, en la manera en que los formamos, en que los educamos, los acompañamos, podemos hacer un gran trabajo en pro de sus vidas futuras, de sus decisiones. No podemos pensar únicamente que la afectividad está relacionada con las emociones y con la capacidad de querer o la capacidad de amar, porque la afectividad es un aspecto fundamental que influye en todas las dimensiones de la vida de los hijos y sobre todo en la adolescencia, que es el momento donde están formando su carácter y donde están formando su dimensión física, espiritual, emocional, social e intelectual de una manera mucho más determinante. Por eso es importante que entendamos en este rato lo que es la afectividad y cuáles son los componentes de la afectividad. Siempre hemos hablado de los sentimientos, las emociones y las pasiones, pero hemos entendido de pronto cuál es la influencia que tienen las emociones, sentimientos y pasiones en nuestras decisiones. Hemos reflexionado acerca de cómo vivimos las emociones, sentimientos y pasiones en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones, en las decisiones que día a día tomamos nosotros como adultos y como padres de familia en la formación del carácter de nuestros hijos. Por eso vamos a hablar hoy de la afectividad y los elementos que la componen y también del diálogo interior como una alternativa para la educación de nuestros hijos y las decisiones que van a tomar a futuro. Es importante entonces entender algo que es fundamental y que nosotros los adultos de pronto hemos olvidado. Hace ya algunos años pasamos por la adolescencia y al parecer se nos ha olvidado toda la explosión hormonal, los cambios afectivos, los cambios físicos que tenemos en esa etapa tan importante que hoy en día viven nuestros hijos. Por eso hablamos entonces de que la dimensión emocional o la dimensión afectiva, la afectividad, no solamente están motivadas por los valores, por la espiritualidad o por la intención que nuestros hijos tengan a la hora de tomar decisiones, sino que la afectividad, las emociones tienen que ver con la dimensión física y con la dimensión emocional. Es una realidad que están viviendo, es algo hormonal, algo físico, algo tangible, que no podemos simplemente ignorar y pensar que nuestros hijos, porque han tenido una buena formación o porque han tenido un buen ejemplo en la casa, ya con eso basta para que tomen unas buenas decisiones y manejen bien sus emociones. Por eso hay que entender entonces que las emociones tienen que ver mucho con las hormonas y en ese momento de la preadolescencia, cuando se empieza a desarrollar el cuerpo, todos los aspectos relacionados desde la pubertad, pues entonces las emociones cambian. Podemos ver con mucha frecuencia cómo nuestros hijos en la niñez tienen una facilidad para manejar sus emociones, para expresar los sentimientos, y cuando van entrando en la preadolescencia, pues todo eso cambia, es como si nos los hubieran cambiado de un día a otro. Eso tiene que ver precisamente con los cambios físicos y con los cambios hormonales. Por eso veíamos el video de la rebelión hormonal y cómo en cada aspecto de su vida, no solamente en lo social, sino sobre todo en las relaciones familiares, en la forma como ven la realidad, en la forma como entienden incluso los conceptos muy teóricos que incluso pueden aprender en el colegio. Todo esto es atravesado por las hormonas y no podemos perder de vista eso. No simplemente se trata de que un cuerpo cambia, que un cuerpo crece, eso también tiene repercusiones en la manera como aman, en la manera en que respetan a los demás o en la manera en que no lo respetan. Por eso es importante entender esa relación entre las hormonas y el aspecto afectivo. Entonces decimos que esas emociones, esas hormonas, esos cambios físicos deben ser orientados en primer lugar por la voluntad. Y es aquí donde aparece la familia como escuela fundamental en la formación de los valores, la familia como escuela fundamental en la formación del criterio y del carácter. Si tú eres un papá tímido, un papá retraído, un papá que no le gusta mucho hablar, o tú eres una mamá de pronto que tiende a ser explosiva o a utilizar un lenguaje brusco para hablar de ciertos aspectos de la vida diaria, muy seguramente tus hijos también se alimentarán de ese clima, de ese ambiente afectivo, de ese clima emocional que hay en la casa, y eso va formando también una predisposición frente a las emociones. Entonces hay un aspecto fundamental y es que las emociones no son malas ni son buenas. Ese es el segundo aspecto que tratamos en esta charla de Protege su Corazón para la vida. El primero, la relación con las hormonas, y el segundo, la naturaleza de las emociones. No podemos decir que las emociones sean buenas o malas, simplemente son emociones, hacen parte de nuestra vida y son necesarias como un motor del comportamiento y como digámoslo así, un dinamizador frente a la manera en que actuamos moviéndonos por los estímulos. Entonces, ¿qué son las emociones? Vemos entonces en esta presentación que las emociones son movimientos interiores generados por un estímulo. ¿Qué movimientos interiores nosotros experimentamos en el día a día? La rabia, el miedo, la alegría, la excitación, el desespero, bueno, en fin, una cantidad de emociones que generan un estímulo, una respuesta. Entonces el estímulo, que es la emoción, que puede ser interna o externa, ese estímulo
interno puede ser un estado anímico, puede ser una disposición física o que hoy amanecí indispuesto, en fin. Eso también se mezcla de alguna manera con ese estímulo externo que es lo que me ocurre a mí en el día a día, por ejemplo, el afán que tengo para llegar a tiempo al trabajo, la imprudencia de las personas al manejar su vehículo en la calle, o no sé, una cantidad de cosas que nos ocurren y que hacen parte pues, del día a día. Entonces, ese estímulo interno es generado por esas, digámoslo así, situaciones de la vida diaria y que traen consigo una respuesta. Es esa respuesta la que queremos educar a nuestros hijos. No podemos negar o podemos evitar que ellos sientan emociones o que tengan sentimientos. Eso siempre va a estar ahí porque hace parte de nuestra dimensión emocional. Pero sí podemos enseñarles ese diálogo interior para que sean ellos quienes tomen una decisión asertiva e inteligente. Esa es la propuesta de hoy, hacia la asertividad y hacia cómo proteger su corazón para que sepan tomar buenas decisiones en la vida. Entonces, los sentimientos, a diferencia de las emociones, son más arraigados y profundos, están involucrados ahora sí con una intención moral. A veces la rabia, que es una emoción muy común, se puede transformar en un sentimiento de odio o de rencor, y eso es lo que precisamente no queremos para nuestros hijos. Lo importante entonces en las emociones es que esas pueden transformarse en sentimientos como la rabia, como el odio o el amor. Surgen muchas veces también del manejo de las emociones, del manejo diario de esas emociones, que ahí sí son la rabia, el miedo, la alegría, la desesperanza, en fin, esas emociones bien educadas pueden convertirse en buenos sentimientos. Hoy en día estamos enfrentando situaciones entre nuestros niños y entre nuestras niñas, situaciones relacionadas con la intimidación escolar, con el bullying, con el rechazo, con el maltrato emocional, muchas veces situaciones crueles que a veces a ellos los ponen a prueba y que desafortunadamente pues nosotros adultos no hemos sabido acompañar. Hace 15 o 20 años el fenómeno del bullying o la intimidación escolar no era tan influyente como lo es hoy para nuestros hijos. Me llama la atención sabiendo que en esta época precisamente los adultos estamos de alguna manera desatendiendo el tiempo con nuestros hijos, estamos dejándose en un segundo plano. ¿Será que eso tiene alguna relación de pronto con la manera como nuestros hijos responden a ese tipo de situaciones sociales como el bullying o la intimidación escolar? Entonces, esos sentimientos que están generando en la relación con los demás y que están guiando sus decisiones tienen una raíz y son las emociones. Depende de la manera como nosotros les enseñemos a ellos a relacionarse con las emociones, que tengan buenos o malos sentimientos. Hagamos entonces como un bosquejo de cómo es la emoción, cómo es la anatomía de la emoción. Primero surge el estímulo. El estímulo, como les decíamos hace un momento, es interno o externo. Pero entre ese estímulo y la emoción hay un pequeño espacio. Ahí entramos los papás y los educadores en acompañar a nuestros hijos, sobre todo en esa etapa de la preadolescencia donde las emociones parecieran explotar, para que entiendan que los estímulos siempre van a estar ahí. Siempre vamos a tener estímulos agradables, estímulos desagradables en nuestra vida. Pero sí podemos decidir de qué manera vamos a manejar esa emoción. Entonces aparece la emoción, lo cual también es completamente natural, y ya lo veíamos en esa reseña del video de la rebelión hormonal, en donde esas emociones están dominadas o motivadas más bien en gran parte por las hormonas, por una realidad física, por una realidad biológica. Ahora, entre la emoción y la reacción hay un espacio, y es en ese espacio donde radica la clave de nuestra libertad. Si nosotros tenemos una libertad educada, si tenemos un carácter bien formado, veamos esta imagen en la que se nos muestra la emoción, que es como la montaña, ahí hay una cantidad de emociones, y luego aparecen otro tipo de situaciones o de, digámoslo así, el origen de esa emoción radica en el principio, en el ego. Entonces, el ego es como la piedra que está metida entre la tierra, que no se ve, y simplemente salta a la vista la montaña de las emociones. Entonces, ¿cómo está esa raíz de las emociones? ¿Cómo están nuestras actitudes? ¿Cómo está nuestro clima familiar? Por ejemplo, los estímulos de nuestros hijos frente a un antojo, a un capricho que tienen, ¿cómo lo manejamos nosotros en la casa? ¿Les paramos bolas de inmediato? ¿Los ponemos a pensar acerca de esta situación? ¿Les invitamos al autocontrol? ¿O simplemente saciamos una emoción quitándoles a ellos de pronto la posibilidad de que dialoguen con esa situación emocional? Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. How'd you do?
Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. De eso se trata, de entender que la emoción es simplemente un gesto o una expresión de algo que está mucho más arraigado en nuestra personalidad, que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestra niñez, que tiene que ver con nuestra vida familiar, con nuestros valores y con nuestras intenciones morales frente a los demás. Es decir, qué tanto bien quiero yo transmitir con mis mensajes, con mis relaciones. Miremos un poco nuestras emociones como adultos. Planteaba un ejercicio en la conferencia de Protege su corazón para la vida, en donde se nos invitaba a analizar una serie de situaciones propias de los adultos, como situaciones laborales, situaciones económicas o situaciones de nuestras relaciones afectivas en la adultez, que muchas veces también son confundidas con situaciones que ya nos obligan a tomar una decisión equivocada. Entonces miramos el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Hagamos el ejercicio. Si tú vas manejando tu carro por la calle y otro carro se te atraviesa de una manera agresiva e imprudente, ¿cuál es el pensamiento inicial? El pensamiento inicial podría decir, bueno, pues la persona de pronto no sabe manejar, o la persona es imprudente, o la persona me quiso hacer daño. O un pensamiento positivo podría ser, bueno, pues nada gano con ponerme bravo y con acelerar a fondo, sino que me voy a calmar, voy a respirar, y por lo tanto vendría un manejo asertivo de esa emoción. Entonces, ante un estímulo interno o externo, viene un pensamiento positivo o negativo. Ahí es donde comienza la libertad. Acompañemos a nuestros hijos mediante el diálogo interior, mediante la normalización del diálogo interior en la casa, para que ellos puedan empezar a reflexionar acerca de sus emociones. No vale la pena negar las emociones, siempre van a estar ahí, hacen parte de nuestra vida afectiva, de nuestra vida como seres humanos, pero la decisión que tomemos con las emociones sí puede hacer la diferencia, y podemos ver que o la decisión va a ser una decisión basada en el carácter y en las verdaderas decisiones, o va a ser una decisión basada simplemente en emociones, en situaciones de momento que traen el fracaso y que traen el error. Hay una frase que siempre nos ha llamado mucho la atención y dice: el fracaso y la infelicidad ocurren en la vida por lo que cuando cambiamos lo que queremos para siempre por lo que deseamos en un momento. Entonces, ¿de qué manera estás formando la afectividad de tu hijo o de tu hija? ¿Cómo puedo yo entonces en mi casa ayudarle a mis hijos a que tengan una buena relación con sus emociones, a que las entiendan, las conozcan, las acepten y que también las sepan controlar, que sepan orientarlas a las buenas decisiones y a la salud emocional? Pues bien, el ejemplo es fundamental y podríamos decir que es el primer paso para que se dé un verdadero diálogo interior en nuestros hijos. Los papás somos claves en la manera como nuestros hijos viven ese ambiente emocional en la casa. Es en la casa la escuela por excelencia, en donde el clima emocional empieza a influir en ellos, a darles referentes de apoyo, acompañamiento, ejemplo. Entonces, les recuerdo el ejercicio que les hemos dejado para que lo apliquemos, incluso para que llenemos ese ejercicio con nuevas situaciones del día a día. ¿Cómo estoy yo frente a mis emociones? ¿Qué quiero yo transmitir a mis hijos frente a esas emociones? Cuando hemos visto de pronto algunas dificultades en nuestros hijos, ¿será que esas dificultades de nuestros hijos para manejar sus emociones tienen algo que ver con el ambiente y con el ejemplo que yo puedo proporcionarle en mi casa? Entonces el ejemplo arrastra, es fundamental tenerlo en cuenta. En un segundo lugar, vemos entonces en la formación de este diálogo interior el aspecto de la escucha a nuestros hijos. Muchas veces consideramos que las situaciones de ellos no son muy importantes porque son simplemente preadolescentes, pensamos nosotros, o porque las situaciones que nosotros vivimos en el trabajo son infinitamente más graves y más preocupantes que las situaciones típicas de una persona pues, en su proceso de desarrollo. No es así. Las dificultades que pueden enfrentar como la intimidación escolar o el fracaso académico, o que no metieron un gol en el partido, o que no fueron invitados a una fiesta, una situación de rechazo como esta, merece ser escuchada y atendida. Muchas veces por las miles de ocupaciones que tenemos, no abrimos la mente y el corazón a esas preocupaciones de nuestros hijos y ellos simplemente no entran en relación con esas emociones. Es importante escucharlos para que puedan entender de qué están hechas las emociones y cómo pueden también manejarlas adecuadamente. En un tercer lugar vemos entonces que no podemos tomarnos al pie de la letra las emociones que a veces son expresadas en contra nuestra. Por ejemplo, tú le niegas un permiso a tu hijo o le dices que apague el computador, tu hijo entra en un ataque de ira, tira la puerta, se pone bravo. Hay que entender también que ese gesto emocional, esos gestos emocionales tienen que ver con su edad, tienen que ver con su comportamiento. No podemos tomar al pie de la letra rasgos típicos inmaduros, además de una etapa como la adolescencia. Es importante decodificar lo visto y escuchado y entender que están en un momento donde están formando su carácter y que hay que darles tiempo y hay que darles paciencia. Obviamente, si yo no estoy dispuesto a escuchar semejantes gritos o
o rasgos, no sé, más agresivos de la comunicación, pues simplemente le digo, mira, cuando estés bien hablamos, en ese momento no te voy a atender, estoy dispuesto a escucharte, pero en una buena actitud. Entonces, decodificar lo visto y escuchado. Como cuarto punto, frente a la enseñanza del diálogo interior, es importante tener en cuenta que yo puedo tener rabia o puedo tener miedo, pero otra cosa es actuar con miedo y actuar con rabia. Entonces hay que diferenciar el sentimiento o la emoción que siento con la acción. La emoción no la podemos negar, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en esta oportunidad, pero sí puedo tomar la decisión de qué manera voy a actuar. Me voy a aferrar a esa emoción y simplemente me voy a guiar por ella, voy a tomar una decisión calmada, paciente, reflexiva y voy a tomar la mejor alternativa. Entonces una cosa es tener rabia, otra cosa es actuar con rabia. Ese es el ejemplo que quería compartirles frente a la diferencia entre la emoción y la acción. Y por último, pues frente a la enseñanza del diálogo interior, es fundamental utilizar frases repetitivas que ayuden al hijo a recordar esa lucha interna que todos los seres humanos tenemos. Por ejemplo, para y piensa constantemente. Si le repetimos a nuestros hijos, si lo ponemos por ahí escrito de pronto en el corcho de la cocina o una notica en la nevera, para nuestro hijo va a ser un gran apoyo saber que no solamente es él el que está luchando, sino también nosotros los adultos que lo acompañamos y que lo queremos. Acompañarlos, darles ejemplo, decodificar lo visto escuchado, son una cantidad de pisticas que nos pueden dar unas pautas claras para poder acompañarlos a ellos en ese diálogo interior. Vemos también entonces la importancia de contar anécdotas, experiencias, incluso situaciones hipotéticas que podríamos nosotros inventarnos para que ellos entiendan mejor toda esta emoción y cómo ellos pueden usarla para su propio beneficio y para su desarrollo afectivo. Sentirnos, que ellos se sientan escuchados es muy importante, pero también sentirse identificados. Ayer nomás atendía una situación bien especial de una familia en la que la niña pues se trasquiló el pelo jugando y le tuvieron que hacer un corte pues que al último no le gustó. Y era lindo ver cómo los papás y la hermana mayor se unen alrededor de algo que puede ser una tontería para nosotros los adultos como una trasquilada o simplemente algo relacionado con la imagen. Para la niña se volvió un verdadero drama y es importante escucharlos y ponerse en su lugar. Incluso la mamá ha contado una historia de algo similar que le pasó a ella y me pareció muy lindo. La niña se sintió mucho más aliviada cuando sentía que a la mamá también le había pasado algo similar. Entonces escuchar situaciones hipotéticas, anécdotas que nos han ocurrido, les van a aliviar a ellos esa sensación de soledad o de abandono y les van a ayudar a ver con naturalidad una emoción. No estamos hablando simplemente de emociones sencillas como pueden ser la rabia, el miedo, el rechazo, sino también hablamos de emociones ya un poco más complejas como puede ser la emoción sexual, o como puede ser el resentimiento hacia un compañero con el que siempre se han llevado bien y por alguna situación empiezan a tener problemas. Esas emociones importantes de la vida que son decisivas y que nos llevan a tomar decisiones fundamentales como la emoción sexual, tienen su arraigo en las emociones básicas. Si nosotros les enseñamos a ellos a tener el diálogo interior frente a emociones que están enfrentando en este momento en su edad, como el rechazo, el arrepentimiento, la culpa o la rabia, también vamos a tener un diálogo interior relacionado a las decisiones sexuales, que son decisiones fundamentales. No simplemente podemos hablar de sexualidad en términos de genitalidad, en términos de prevención, de embarazo adolescente, enfermedades. Hablar de las emociones también implica hablar de la sexualidad. Y esa es una importante y bonita oportunidad en la que queremos invitarlos a través del Colegio y de Protege tu Corazón a que no pierdan la oportunidad de formar el diálogo interior de sus hijos. Es fundamental. Quiero terminar con estas ideas para que ustedes se antojen de tomar esta situación del diálogo interior de cada uno de sus hijos como una decisión familiar, una decisión familiar. No olvidemos que la roca que fundamenta las decisiones de nuestros hijos tiene su arraigo en la familia. Es ahí donde le estamos enseñando a ellos a que se familiaricen con las emociones propias y de los demás. Un niño, un joven capaz de controlar sus emociones, es un niño capaz también de respetar al otro, de parar, de pensar, de analizar las cosas desde otra perspectiva. Estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de libertad, que yo creo que lo que todos quisiéramos para nuestros hijos. No nos cabe ninguna duda de la importancia del autocontrol, piensa en el aspecto físico, en el aspecto laboral, en el aspecto sentimental.
cualquier meta en la vida, por muy pequeña que sea, si tú te la planteas basado en el autocontrol, siempre vas a tener éxito. El éxito es importante y trae una gran satisfacción, pero está afianzado, está enraizado en ese autocontrol y en la capacidad de esperar para tomar buenas decisiones. Sin embargo, podríamos quedarnos esperando a que a nuestros hijos les dé la gana, por decirlo de alguna manera, de tomar buenas decisiones y de controlar sus emociones. Eso no va a pasar. Es propio de su naturaleza hormonal, de su naturaleza social, del ambiente que los rodea, que simplemente ante un estímulo inmediatamente quieren obtener una reacción. Nuestro hijo por sí solo no lo hará. Entonces, ¿cómo podemos apoyar nosotros la formación de ese criterio para que sean ellos quienes tomen buenas decisiones? De eso se trata esta charla, para poder tener un buen diálogo interior y que ellos protejan su corazón para la vida.